Niña atacada por serpiente en el parque. Mamá entra en pánico y llama al 911. Antes de sumergirnos en la historia, deja un comentario abajo y cuéntanos desde dónde estás viendo. Disfruta la historia. El sol matutino proyectaba rayos dorados sobre el parque Millfield, mientras Margaret Wilson ajustaba su gastada Rebeca contra la suave brisa primaveral. A sus 67 años, sus movimientos eran más lentos que antes, pero sus ojos seguían siendo agudos mientras observaban a su nieta de 7 años, Lily, correteando entre los juegos del parque. «No te alejes demasiado, cariño», llamó Margaret, bajándose en una banca desgastada. La madera crujió bajo su peso, con la pintura desprendiéndose como promesas olvidadas. Millfield ya no era el barrio que solía ser. Margaret se había mudado allí hace 6 meses para estar más cerca de su hija Sarah después de que James falleciera. 42 años de matrimonio terminaron con un susurro en el hospital y un espacio vacío a su lado en la cama. Ahora, las mañanas de domingo con Lily eran el faro en su semana, guiándola a través de la niebla de adaptación y dolor. «Mírame, abuela». La voz de Lily resonó mientras subía por la escalera hasta el tobogán, sus zapatillas rosas convirtiéndose en un borrón de movimiento. Margaret sonrió, recordando a Sarah a esa edad, el mismo mentón determinado, el mismo espíritu intrépido. El parque estaba casi vacío hoy. Una joven pareja empujaba a un niño pequeño en un columpio cercano y Frank Thompson, el militar retirado de la calle, paseaba a su Golden Retriever por el perímetro. Margaret saludó con la mano, y él respondió con un asentimiento, con la cortesía formal que ella había llegado a esperar. «Más alto, papá», chilló el niño pequeño desde el columpio, su risa cortando la quietud matutina. Margaret cerró los ojos por un momento, dejando que los sonidos la envolvieran. Pájaros cantando, tráfico distante, voces de niños. Cuando James estaba vivo, hablaban de retirarse a un lugar cerca de los nietos. Ahora estaba aquí, pero sin él. «Abuela, mira este castillo de arena», llamó Lily desde la caja de arena, sus pequeñas manos ya cubiertas con los finos granos. Margaret asintió alentadoramente, observando cómo la imaginación de su nieta transformaba simple arena en elaboradas estructuras. El parque había conocido días mejores. Hierbas crecían a través de grietas en los caminos de concreto, y uno de los columpios colgaba roto, su cadena balanceándose como una promesa olvidada. El tobogán donde Lily había jugado momentos antes tenía un borde irregular sobre el que Margaret cuidadosamente le había advertido. Incluso la caja de arena donde Lily jugaba ahora parecía descuidada, sus bordes desmoronándose en algunos lugares. Margaret hizo una nota mental para mencionarlo en la próxima reunión comunitaria. Eleanor Reed, la presidenta de la Asociación del Vecindario, había estado recopilando quejas, pero el ayuntamiento parecía más interesado en el nuevo desarrollo comercial al otro lado de la ciudad. «Esta será la torre», explicó Lily, señalando un montículo de arena. «Y aquí es donde vive la princesa». Margaret se inclinó hacia adelante, involucrándose en la fantasía de su nieta. «¿Y quién protege a la princesa?». Antes de que Lily pudiera responder, un grito penetrante destrozó la pacífica mañana. El corazón de Margaret se detuvo. El grito vino de Lily, quien permanecía inmóvil en la caja de arena, su rostro drenado de color. La pequeña niña mantenía la boca abierta en terror silencioso, sus ojos fijos en algo en la arena. «Lily». Margaret se movió más rápido de lo que lo había hecho en años, olvidando sus rodillas artríticas mientras corría hacia su nieta. La joven pareja se giró bruscamente, el padre instintivamente acercando a su hijo. Frank Thompson ya estaba cambiando de dirección, apresurándose hacia el alboroto. Lily permanecía paralizada, señalando la arena con un dedo tembloroso. Margaret alcanzó a su nieta, apartándola de lo que fuera que la había asustado. «¿Qué pasa, cariño? ¿Qué sucede?». Lily no podía hablar,
con lágrimas corriendo por su rostro mientras enterraba su cabeza en el costado de Margaret, con cientos manos temblorosas. Margaret sacó su teléfono celular de su bolsillo, marcando el 911, mientras vecinos de casas cercanas comenzaban a emerger, atraídos por el grito. 911. ¿Cuál es su emergencia? La voz de la operadora era calmada, profesional. Margaret sostenía a Lily con fuerza, su propio corazón, latiendo con fuerza mientras miraba fijamente la caja de arena, finalmente viendo lo que había causado tal terror. Su voz tembló al responder a la operadora, las palabras atascándose en su garganta. 6 meses antes, Margaret estaba de pie en la sala vacía de la casa que había llamado hogar durante más de 4 décadas. La luz del sol entraba por las ventanas desnudas, iluminando partículas de polvo que bailaban en el aire. Cajas de cartón etiquetadas como cocina, dormitorio y James la rodeaban como centinelas silenciosos. «Eso es lo último, señora Wilson», dijo el joven encargado de la mudanza, secándose el sudor de la frente. «¿Necesita algo más antes de que carguemos?» Margaret negó con la cabeza, aferrando una fotografía enmarcada contra su pecho. Mostraba a ella y a James en su 30º aniversario, con el brazo de él envuelto protectoramente alrededor de sus hombros. Ambos, riendo por alguna broma olvidada. «Saldré en un momento», respondió, su voz firme a pesar de la tormenta dentro de su corazón. Cuando la puerta principal se cerró, Margaret se permitió un último recorrido. La cocina donde James la había sorprendido con desayuno en cada cumpleaños. El lugar en el 170 pasillo donde habían marcado el crecimiento de Sarah con líneas de lápiz. La sala donde habían bailado en su 40º aniversario, con James insistiendo en que no necesitaba el tanque de oxígeno para solo una canción. En su dormitorio, abrió el armario una última vez. Una sola camisa azul aún colgaba allí, la favorita de James. La había guardado deliberadamente, incapaz de separarse de esta última parte de él. Al quitarla de la percha, notó que algo caía del bolsillo, un pequeño trozo de papel doblado. Margaret lo desdobló con dedos temblorosos. Era un recibo de la ferretería Millfield, fechado apenas 3 semanas antes de su última estancia en el hospital. En la parte inferior, James había garabateado: «Piezas para el columpio para el proyecto del parque de Sarah. Millfield», el mismo lugar al que se estaba mudando. Sarah había mencionado algo sobre un proyecto de jardín comunitario, pero nada sobre un parque. James siempre había guardado pequeños secretos, sorpresas que revelaría en el momento justo. Ahora, este misterio permanecería sin resolver, como tantos otros que se llevó consigo. «Mamá, ¿estás lista?», la voz de Sarah llamó desde la puerta principal. «El camión de mudanza necesita ponerse en marcha». Margaret dobló cuidadosamente la camisa y la colocó en su bolso junto con el recibo. «Ya voy, querida». El viaje a Millfield tomó poco más de 1 hora, pero para Margaret representaba un viaje entre mundos. Detrás de ella quedaban recuerdos, comodidad y el fantasma de la rutina. Adelante esperaba la incertidumbre y la desalentadora perspectiva de empezar de nuevo a los 67 años. Sarah charlaba nerviosamente mientras conducían, llenando el silencio con detalles sobre el vecindario, la tienda local de comestibles y la emoción de Lily por tener a su abuela cerca. «La casa es pequeña, mamá, pero está en una calle tranquila, y el parque infantil está a solo 2 cuadras. Lily prácticamente vive allí cuando el clima es agradable». Margaret asintió, observando cómo el paisaje cambiaba de suburbios familiares a territorio desconocido. «Estoy deseando que lleguen nuestras mañanas de domingo», dijo pensando en su nueva tradición. «Lily dijo que me mostraría todos los mejores lugares». «Ha estado planeando tu primera visita durante semanas», se rió Sarah, pero sus ojos mostraban preocupación mientras miraba a su madre. «¿Estás segura de que estás bien con esta mudanza? No es demasiado tarde para...»
Estoy segura, interrumpió Margaret suavemente. Aquí es donde necesito estar ahora. Lo que no dijo fue cómo el silencio en su antigua casa se había vuelto insoportable. Cómo se sorprendía a sí misma poniendo 2 platos para la cena. Cómo el vacío resonaba a su alrededor hasta que apenas podía respirar. Cuando llegaron al pequeño bungalow que sería su nuevo hogar, Margaret se sorprendió al encontrar un comité de bienvenida. Una elegante mujer de cabello plateado se acercó con una canasta de muffins. Eleanor Reed, Asociación del Vecindario, se presentó calurosamente. Estamos muy contentos de tenerte en Millfield. Un hombre alto con postura militar se mantenía ligeramente apartado de los demás, con un Golden Retriever sentado obedientemente a sus pies. Frank Thompson, dijo simplemente ofreciendo un firme apretón de manos. A 2 puertas si necesitas que levanten algo pesado. Mientras los vecinos ayudaban a descargar cajas, Margaret notó a Lily rebotando emocionada en los escalones de la entrada, sosteniendo una colorida tarjeta hecha a mano. Cuando vio a su abuela, se lanzó hacia adelante. «Abuela, te hice un mapa de todos los mejores lugares», exclamó Lily, metiendo el papel en las manos de Margaret. «El parque infantil es el número 1. Solía ser increíble, pero ahora necesita algo de ayuda. Papá dijo que solo necesita atención, como todo lo importante». Margaret estudió el mapa, dibujado con crayones, recordando el recibo de James. ¿Qué había estado planeando aquí? Cuando el sol comenzaba a ponerse en su primer día en Millfield, Margaret se sentó en su nuevo porche, observando cómo Frank Thompson paseaba a su perro frente a su casa. Él se detuvo brevemente, notándola. «Se pone tranquilo por aquí después del anochecer», comentó. «Pero es una buena comunidad. Vale la pena luchar por ella». Algo en su tono hizo que Margaret se preguntara qué batallas había visto ya Millfield. El centro comunitario de Millfield estaba ubicado en un modesto edificio de ladrillo que alguna vez había sido una biblioteca. Margaret llegó 15 minutos antes a su primera reunión de la asociación de vecinos, un hábito por el que James siempre la había molestado. «La puntual señora Wilson», solía decir con un guiño, haciendo quedar mal al resto de nosotros. Encontró a Eleanor Reed, acomodando sillas plegables en semicírculo, su cabello plateado recogido en un pulcro moño. «Margaret, me alegra que hayas podido venir», dijo Eleanor, haciendo una pausa para secarse la frente. «¿Te importaría ayudar con estas sillas? Esperamos buena asistencia esta noche». Mientras trabajaban, Margaret notó una pared cubierta de fotografías descoloridas, instantáneas de Millfield a través de las décadas. En una imagen amarillenta de los años 70, niños jugaban en equipos de parque relucientes mientras los padres charlaban en bancos cercanos. «Así es como solía verse el parque», dijo Eleanor, siguiendo la mirada de Margaret. «Cuando la ciudad recordaba que existíamos». Antes de que Margaret pudiera preguntar qué quería decir, otros residentes comenzaron a entrar. Frank Thompson le hizo un gesto con la cabeza mientras tomaba asiento cerca de la parte trasera, su postura tan recta, como si todavía estuviera en uniforme. Padres jóvenes con ojos cansados se acomodaron, algunos con niños que coloreaban silenciosamente en una esquina de la sala. A medida que avanzaba la reunión, Margaret aprendió más sobre Millfield de lo que había aprendido en sus primeras 2 semanas viviendo allí. El vecindario había sido una vez una comunidad modelo, con espacios públicos bien mantenidos y servicios municipales regulares. Pero gradualmente, la atención y los recursos se habían desplazado hacia áreas más nuevas y afluentes al otro lado de la ciudad. «El punto 4 de nuestra agenda», anunció Eleanor, su voz adquiriendo un tono de frustración. «Es el continuo abandono del parque infantil de Millfield». Un suspiro colectivo recorrió la sala. Este era claramente un problema de larga data. «He presentado otra solicitud formal de mantenimiento», continuó Eleanor, sosteniendo una carpeta.
Esto hace 27 en los últimos 8 meses. Y estoy seguro de que se unirá a las otras en el archivo circular del concejal Davidson, murmuró un hombre en la parte trasera. Tenemos que seguir los canales adecuados, Robert, respondió Eleanor firmemente. Margaret se volvió para ver quién había hablado. Un hombre de unos 70 años con ojos agudos y una libreta de periodista equilibrada sobre su rodilla, le hizo un rápido gesto con la cabeza. Robert Jenkins se presentó en voz baja mientras Eleanor continuaba con la reunión. Ex periodista, actual espina en el costado del ayuntamiento. Después de que la reunión concluyó sin resolución sobre el tema del parque infantil, Margaret se acercó a Eleanor, quien estaba recogiendo papeles con visible frustración. ¿27 solicitudes?, preguntó Margaret. ¿Sin respuesta? Eleanor abrió su carpeta, revelando copias perfectamente organizadas de cartas, correos electrónicos y formularios oficiales. Ni siquiera una carta de acuse de recibo. Es como si Millfield hubiera desaparecido del mapa cuando la base impositiva se trasladó a Oak Ridge Hills. Robert Jenkins se unió a ellas, su libreta ahora metida en el bolsillo de su chaqueta de tweed. Lo que Eleanor es demasiado educada para decir es que a nuestro estimado concejal Davidson no le importan los distritos que no pueden financiar su campaña de reelección. Robert, advirtió Eleanor mirando alrededor. Es cierto y lo sabes, insistió, volviéndose hacia Margaret. Nueva en la ciudad, ¿verdad? Déjame adivinar. ¿Has notado que el parque infantil no está exactamente a la altura de los estándares de seguridad? Margaret pensó en Lily navegando cuidadosamente alrededor de equipos rotos. A mi nieta le encanta estar allí, pero sí, he estado preocupada. ¿Café?, ofreció Robert gesticulando hacia la puerta. Podría darte la historia no oficial del declive y caída de Millfield. Podría ahorrarte algo de tiempo con esos canales oficiales que tanto le gustan a Eleanor. En el pequeño café de la esquina, Robert explicó cómo los recortes presupuestarios habían despojado sistemáticamente de servicios a vecindarios como Millfield, mientras los preservaban en áreas más ricas. Su precisión periodística hizo que el patrón fuera inconfundible. Entonces, ¿qué se puede hacer?, preguntó Margaret, revolviendo su té. Robert la estudió con interés. Oficialmente, seguir presentando quejas que desaparecen en el vacío. No oficialmente, deslizó una tarjeta de presentación por la mesa. Documenta todo, toma fotos, anota fechas, construye un caso. A la mañana siguiente, Margaret estaba en el parque infantil de Millfield con la cámara de su teléfono celular, fotografiando metódicamente cada peligro. Las cadenas rotas de los columpios, bancos astillados, áreas cubiertas de maleza donde se acumulaba la basura. Mientras trabajaba, notó que Frank Thompson la observaba desde el sendero, su perro sentado pacientemente a su lado. «¿Haciendo un registro?», preguntó acercándose lentamente. Margaret asintió. Robert Jenkins lo sugirió, podría ayudar. El rostro de Frank permaneció impasible, pero algo destelló en sus ojos. Jenkins sabe de lo que habla. Pero ten cuidado, la gente por aquí ha aprendido que es más fácil mirar hacia otro lado. ¿Y qué hace usted, señor Thompson? Su respuesta fue interrumpida por el sonido de niños que llegaban, un pequeño grupo de la guardería cercana, maestros advirtiéndoles que tengan cuidado y se mantengan alejados de las partes rotas. Frank los observó con expresión dolida. Serví durante 30 años para proteger comunidades estadounidenses, dijo en voz baja. Nunca pensé que volvería a casa para encontrar que algunas no valían la pena proteger. Mientras se alejaba, Margaret notó una pequeña placa metálica parcialmente oculta por la hierba crecida, cerca de la entrada del parque. Arrodillándose, apartó las hojas para revelar palabras que hicieron que su corazón saltara. Parque Infantil Comunitario de Millfield, proyecto de revitalización financiado por el ayuntamiento, 2019. La fecha la detuvo en seco.
Hace 5 años, supuestamente se había asignado dinero para arreglar este mismo parque. ¿A dónde había ido? La lluvia golpeaba suavemente contra las ventanas de la cocina, mientras Margaret preparaba la cena, cortando verduras con precisión practicada. El descubrimiento de la placa de financiación del parque infantil la había estado molestando durante días. Había llamado a la oficina del secretario municipal 2 veces, solo para ser transferida a buzones de voz que estaban perpetuamente llenos. La puerta principal se abrió con una ráfaga de aire húmedo, cuando Sara entró apresuradamente, su uniforme de enfermera parcialmente oculto bajo una chaqueta, para la lluvia. Círculos oscuros sombreaban sus ojos y su cabello estaba recogido en una coleta apresurada. «Mamá, lo siento mucho», dijo, colgando su chaqueta mojada en el gancho. «El cambio de turno tardó una eternidad, y luego me encontré con tráfico, y... Está bien, querida», le aseguró Margaret, dejando su cuchillo. «Lily está haciendo su tarea en la sala. ¿Has comido?» Sara negó con la cabeza, derrumbándose en una silla de la cocina. «No hay tiempo. Estamos con poco personal otra vez, y tomé un turno extra en la farmacia para el sábado». Margaret colocó una taza de té frente a su hija, notando cómo las manos de Sara temblaban ligeramente al alcanzarla. «Es el tercer turno extra este mes». Sara miró fijamente su taza, evitando la mirada de su madre. «Las facturas médicas no se pagan solas, mamá». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellas. Los tratamientos para el asma de Lily no estaban completamente cubiertos por el seguro, y la última visita a la sala de emergencias había dejado a Sara con una pila de papeleo y preocupaciones. «Puedo ayudar, ¿sabes?», dijo Margaret suavemente. «Ya has ayudado suficiente mudándote aquí», respondió Sara, con la voz entrecortada. «No deberías estar gastando tu jubilación cuidándonos. Yo debería poder manejar esto por mi cuenta». Margaret reconoció la inclinación obstinada de la barbilla de su hija, la determinación de James en el rostro de Sara. Cambió de táctica. «Lily me mostró su proyecto de ciencias hoy, algo sobre la calidad del aire afectando el crecimiento de las plantas». Sara logró esbozar una pequeña sonrisa. Su maestra lo sugirió después de que mencioné su asma. «El médico dice que más actividad al aire libre ayudaría a fortalecer sus pulmones, pero...» Se quedó callada con la fatiga evidente en cada línea de su rostro. «Pero el parque infantil no es ideal», completó Margaret por ella. «Ninguno de los espacios públicos por aquí lo es», dijo Sara, con frustración en su voz. «La llevé al parque Oak Ridge Hills el fin de semana pasado. Es como un mundo diferente. Aire limpio, equipos mantenidos, incluso personal revisando los terrenos». Se rió sin humor. «Por supuesto, recibí algunas miradas. La gente de Millfield no es exactamente bienvenida como visitante». «Encontré algo interesante en nuestro parque», dijo Margaret, sacando su teléfono para mostrarle a Sara la foto de la placa. Aparentemente se asignaron fondos para renovación hace 5 años. Los ojos de Sara se agrandaron. Esa fue la gran promesa de campaña de Davidson cuando se postuló para el consejo. Realizó una conferencia de prensa justo allí en el parque infantil. Hubo globos, dibujos, conceptuales, de todo. Su expresión se endureció. Nunca sucedió nada, por supuesto. Igual que las reparaciones del centro comunitario y los problemas de inundación en la calle Elm. ¿Por qué nadie ha hecho un seguimiento? La asociación del vecindario parece limitarse a presentar quejas que no llegan a ninguna parte. Sara se echó el pelo hacia atrás con un gesto cansado. «Mamá, la gente aquí solo está tratando de sobrevivir, trabajando en múltiples empleos, cuidando familias. ¿Quién tiene tiempo para luchar contra el ayuntamiento?». Miró hacia la sala de estar, bajando la voz. «Además, la última persona que hizo verdadero ruido sobre esto, el señor Abernathy, que solía vivir en la casa azul de la esquina,
De repente encontró sus impuestos sobre la propiedad bajo revisión. 3 meses después, tuvo que vender. Las implicaciones no pasaron desapercibidas para Margaret. Eso suena a intimidación. Esa es la política en Millfield, dijo Sarah rotundamente. ¿Por qué crees que nunca me involucré? Con las necesidades médicas de Lily no puedo arriesgarme a agitar las aguas. Desde la sala de estar, escucharon una pequeña tos, seguida por la voz de Lily llamando, «Mamá, ¿eres tú?» La expresión de Sarah se suavizó inmediatamente. «Un minuto, cariño». Se levantó, reuniendo visiblemente fuerzas antes de volverse hacia Margaret. «Prométeme que no te involucrarás en este asunto del parque. Te necesitamos aquí, no luchando batallas imposibles». Después de que Sarah y Lily se fueron, Margaret se sentó sola en su mesa de cocina, mirando la fotografía de la placa en su teléfono. James siempre le había dicho, lo correcto y lo fácil rara vez son lo mismo. Pensó en el pequeño cuerpo de su nieta, atormentado por la tos en días de mala calidad del aire. En Sarah, trabajando, hasta el agotamiento. En los niños que había visto jugando cuidadosamente alrededor de equipos rotos, como si los peligros fueran simplemente una parte normal de la infancia. La lluvia se intensificó afuera, golpeando contra el techo. Margaret tomó su teléfono nuevamente, pero en lugar de la oficina del secretario municipal, marcó el número en la tarjeta de Robert Jenkins. «Robert, soy Margaret Wilson. Sobre esas fotos que sugeriste que tomara, creo que he encontrado algo importante». Su respuesta fue inmediata y grave. «No digas nada más por teléfono, Margaret. Encuéntrame en la biblioteca. Mañana. 3er piso. Sección de historia local. Trae todo lo que tengas». Mientras Margaret colgaba, un escalofrío que no tenía nada que ver con la lluvia la recorrió. ¿En qué se acababa de meter? La biblioteca pública de Millfield olía a libros viejos y a pulidor de muebles. Margaret subió las gastadas escaleras de mármol hasta el 3er piso, su carpeta de fotografías y notas apretada firmemente contra su pecho. La sección de historia local estaba escondida en un rincón tranquilo, iluminada por altas ventanas que daban al mismo parque infantil que había estado documentando. Robert Jenkins ya estaba allí, rodeado de pilas de periódicos antiguos e informes presupuestarios de la ciudad. Sus gafas de lectura descansaban bajas sobre su nariz, mientras levantaba la vista ante la llegada de Margaret. «Bien, estás aquí», dijo, despejando una silla para ella. «Muéstrame lo que has encontrado». Margaret extendió sus fotografías sobre la mesa. Equipos rotos, áreas con maleza, la misteriosa placa, junto con sus notas detallando conversaciones con vecinos. Robert examinó cada elemento metódicamente, ocasionalmente haciendo anotaciones en su pequeña libreta de cuero. «Esta placa es particularmente interesante», murmuró. El proyecto de revitalización de 2019 tenía un presupuesto de $50,000 solo para el parque infantil de Millfield. «¿Qué pasó con el dinero?», preguntó Margaret. «Esa», dijo Robert, golpeando su libreta, «es la pregunta que me empujó a la jubilación anticipada». Del Chronicle. Deslizó un recorte de periódico hacia ella, un pequeño artículo anunciando reasignaciones presupuestarias para necesidades comunitarias más urgentes. ¿Desviaron los fondos? Sin audiencias públicas ni documentación adecuada. Los ojos de Robert brillaron con la intensidad de un hombre que había encontrado su propósito. Pero cometieron un error. Dejaron un rastro de papel. Una sombra cayó sobre su mesa. Frank Thompson estaba allí, su porte militar de alguna manera más pronunciado en el silencioso entorno de la biblioteca. «Jenkins», asintió a Robert, luego se volvió hacia Margaret. «Señora Wilson, ¿le importa si me uno?» Robert pareció sorprendido, pero señaló una silla vacía. «No te tomaba por el tipo investigador, Frank». «No lo soy», respondió Frank, sentándose rígidamente. «Pero escuché a la señora Wilson hablando sobre el parque infantil.
y creo que podría tener algo útil. De su bolsillo de la chaqueta, sacó una hoja de papel cuidadosamente doblada. Una factura de equipos para parques infantiles fechada en 2019, marcada como entregado, pero nunca instalado. Margaret miró entre los dos hombres. ¿También has estado investigando esto? El rostro curtido de Frank permaneció impasible. Paso por ese parque infantil todos los días. Veo a niños jugando alrededor de equipos rotos, personas mayores que no pueden sentarse en esos bancos astillados. Por un momento, su compostura se quebró. Mi nieto viene de visita el próximo mes. Me gustaría que tuviera un lugar seguro para jugar. Los tres improbables aliados pasaron la tarde armando un inquietante patrón de negligencia. Mientras se preparaban para irse, Margaret sintió una extraña mezcla de determinación y ansiedad. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Robert guardó sus notas cuidadosamente. Ahora, podríamos presentar quejas oficiales que desaparecerán como todas las demás. ¿Oh?, presionó Margaret. Frank respondió, su voz tranquila pero firme. O tomamos el asunto en nuestras propias manos, al menos para los problemas de seguridad. Tengo herramientas, habilidades. ¿Estás sugiriendo que reparemos el parque infantil nosotros mismos?, preguntó Margaret sorprendida. Solo las partes peligrosas, aclaró Frank. Nada elegante, solo lo suficiente para prevenir lesiones mientras resolvemos el panorama más amplio. Robert ajustó sus gafas. Técnicamente no está permitido sin permisos, pero... Los niños no deberían tener que esperar a la burocracia para tener lugares seguros donde jugar, finalizó Margaret, pensando en Lily. Cuando comenzamos, al salir de la biblioteca, Margaret notó una pequeña figura observándolos desde el otro lado de la calle. Eleanor Reed, su expresión ilegible, mientras observaba formarse su improbable alianza. Esa noche, Margaret se encontró incapaz de dormir, las palabras de James resonando en su mente. A veces arreglar lo que está roto significa ensuciarse las manos. Mañana harían precisamente eso. El sábado por la mañana llegó brillante y despejado. Clima perfecto para su misión en el parque infantil. Margaret llegó temprano, llevando un termo de café y muffins caseros. Frank ya estaba allí, con una caja de herramientas y madera apilada ordenadamente a su lado. Robert vino después, trayendo guantes de trabajo para todos y un adolescente local, llamado Carlos, que trabajaba en su edificio de apartamentos. Los hijos de mi primo juegan aquí, explicó Carlos, poniéndose los guantes. Se lastimaron en ese tobogán roto el mes pasado. Trabajaron metódicamente, asegurando tablas sueltas, quitando bordes metálicos dentados, limpiando áreas cubiertas de maleza. Margaret se encontró asignada a la caja de arena, tamizándola para eliminar vidrios rotos y escombros antes de agregar arena fresca que Frank había traído en su camioneta. A media mañana, varios vecinos curiosos se habían detenido a observar. Una joven madre con gemelos se acercó con vacilación. ¿Tienen permiso para hacer esto?, preguntó mirando alrededor como si esperara que las autoridades aparecieran. Solo lo estamos haciendo más seguro, explicó Margaret. ¿Te gustaría ayudar? Pronto, se formó una pequeña comunidad. Alguien trajo donas. Otro vecino llegó con bolsas de basura. Eleanor Reed apareció, luciendo conflictuada pero llevando herramientas de jardín. He estado presentando quejas durante años, dijo, arrodillándose junto a Margaret para ayudar con la caja de arena. Pero supongo que a veces hay que tomar acción. A primera hora de la tarde, el Cintos parque infantil se veía notablemente mejor. No perfecto, pero más seguro. Los bordes peligrosos habían desaparecido. Lo peor de la basura limpiado. La caja de arena limpia. Estaban asegurando la última tabla suelta en un banco cuando un elegante auto negro se detuvo en la acera. Un hombre alto con un traje caro emergió,
su apariencia pulida desentonando con el modesto vecindario. Su mirada recorrió a los voluntarios, estrechándose cuando divisó a Robert. Jenkins, reconoció fríamente. Veo que la jubilación no te ha enseñado a ocuparte de tus propios asuntos. Concejal Davidson, respondió Robert uniformemente. ¿Qué te trae a nuestro descuidado rincón de tu distrito? Margaret sintió que la atmósfera cambiaba instantáneamente. Así que este era el concejal que había prometido renovaciones que nunca se materializaron. Davidson ignoró la pregunta de Robert, dirigiéndose al grupo. Aprecio el espíritu comunitario, pero esta es propiedad de la ciudad. Necesitan permisos para modificaciones, contratistas aprobados, seguro adecuado. No estamos modificando, interrumpió Frank, dando un paso adelante. Estamos previniendo lesiones. No hay ley contra eliminar peligros. La sonrisa de Davidson no llegó a sus ojos. En realidad, hay varias ordenanzas respecto al trabajo no autorizado en propiedad pública. Sacó su teléfono tomando fotos de sus mejoras. Tendré que informar esto al departamento de parques. Necesitarán inspeccionar todo lo que han hecho. Puede que incluso tengan que quitarlo si no cumple con el código. Un murmullo de incredulidad recorrió a los voluntarios. Horas de trabajo, potencialmente deshechas con una llamada telefónica. Eleanor dio un paso adelante, su cabello plateado captando la luz del sol. James, han pasado 5 años desde que prometiste renovaciones. 5 años de niños lastimándose porque no se realizó el mantenimiento básico. Restricciones presupuestarias, Eleanor. Ya sabes cómo es. Davidson miró su caro reloj. Tengo otra cita, pero haré que mi asistente les envíe los canales adecuados para solicitar mejoras en el parque infantil. Mientras se daba la vuelta para irse, Margaret se encontró interponiéndose en su camino. Concejal, hubo dinero asignado para este parque infantil en 2019. $50,000. ¿A dónde fue? Davidson se congeló momentáneamente, su sonrisa practicada vacilando. Lo siento, usted. Es Margaret Wilson, nueva residente, abuela preocupada. Señora Wilson, los presupuestos municipales son complicados. Los fondos se reasignan según necesidades urgentes. Estaría encantado de explicar el proceso en mi próxima reunión comunitaria. Su tono sugería que la conversación había terminado. Mientras Davidson se alejaba en su auto, los voluntarios se miraron entre sí con incertidumbre. ¿Sus esfuerzos habían sido en vano? Frank rompió el silencio. Puede enviar todos los inspectores que quiera. No hemos hecho nada malo aquí. Pero Margaret no podía quitarse de la mente la imagen de la momentánea incomodidad de Davidson ante su pregunta. ¿Qué estaba ocultando sobre esos fondos desaparecidos? Nubes oscuras se reunieron sobre Millfield el martes siguiente, coincidiendo con el estado de ánimo de Margaret mientras se acercaba al parque infantil. 3 días después de su limpieza comunitaria, había venido a revisar su trabajo antes de encontrarse con Lily después de la escuela. Lo que encontró la dejó paralizada. Cinta amarilla de precaución rodeaba el parque infantil. Un gran cartel proclamaba: cerrado por inspección de seguridad, por orden del Departamento de 100 Parques de Millfield. Peor aún, muchas de sus reparaciones habían sido deliberadamente deshechas. El banco que habían arreglado ahora estaba completamente removido. La caja de arena que habían limpiado estaba cubierta con una lona. El camino recién despejado estaba bloqueado por barreras. No. Perdieron tiempo, ¿verdad? Margaret se volvió para encontrar a Robert de pie detrás de ella, su rostro sombrío mientras observaba la escena. ¿Cómo pudieron hacer esto?, preguntó Margaret, su voz temblando de ira y decepción. Lo hicimos más seguro, no más peligroso. No se trata de seguridad, respondió Robert en voz baja. Se trata de control. Desafiamos la narrativa de Davidson, de que nada puede hacerse sin su aprobación. Permanecieron en silencio mientras las gotas de lluvia comenzaban a caer. Primero un suave golpeteo,
luego un aguacero constante que los obligó a buscar refugio bajo un árbol cercano. ¿Qué le digo a Lily?, susurró Margaret. Estaba tan emocionada por la caja de arena limpia. Antes de que Robert pudiera responder, la camioneta de Frank se detuvo junto a la acera. Se unió a ellos bajo el árbol, con agua goteando de su gorra mientras observaba la escena. Recibí una llamada de Eleanor, explicó. El departamento de parques apareció al amanecer. 3 camiones, 6 trabajadores, más atención de la que este parque ha visto en años. Para deshacer lo que hicimos, dijo Margaret amargamente. La expresión habitualmente estoica de Frank se endureció. Davidson está enviando un mensaje. La lluvia se intensificó, coincidiendo con los pensamientos cada vez más oscuros de Margaret. Todo su trabajo, toda su esperanza, borrados en una sola mañana. Debería haber escuchado a Sarah, murmuró. Me advirtió que no agitara las aguas. ¿Es eso lo que crees?, preguntó Frank, su voz inesperadamente suave. ¿Que es mejor aceptar lo que está roto que tratar de arreglarlo? Margaret pensó en James, en sus constantes pequeños actos de reparación y mejora alrededor de su hogar. No, admitió, pero no esperaba este nivel de mezquindad. He visto cosas peores, dijo Frank, su mirada distante. En el servicio aprendí que las batallas más importantes son las que nadie te ve luchando, aquellas en las que te derriban y tienes que decidir si quedarte abajo. Robert asintió lentamente. En el periodismo lo llamábamos la historia del segundo día. Cualquiera puede informar noticias de última hora. La verdadera prueba es dar seguimiento cuando la atención pública disminuye. Sus palabras resonaron con Margaret, pero la duda aún nublaba su mente. Davidson tiene el poder, las conexiones. ¿Qué tenemos nosotros? Documentación, respondió Robert, sacando su teléfono para fotografiar el parque cerrado. Y más de lo que podrías pensar. Eleanor llamó esta mañana. Después de la visita de Davidson, decidió presentar una solicitud de libertad de información para las asignaciones presupuestarias de 2019. ¿Eso ayudará?, preguntó Margaret. Podría, dijo Frank. Pero más importante, la reacción de Davidson nos dice algo valioso. ¿Qué es? Está preocupado. Los ojos de Frank se estrecharon mientras observaba la lluvia lavando su arduo trabajo. Las personas no reaccionan exageradamente ante cosas que no les amenazan. Mientras se separaban, con la lluvia aún cayendo constantemente, Margaret caminó lentamente hacia casa, su ropa empapada pero su resolución comenzando a cristalizar. Pensó en la cara decepcionada de Lily cuando escuchara sobre el parque, en Sarah trabajando turnos dobles para pagar facturas médicas, en la joven, madre con gemelos que les había ayudado el sábado. En casa, sacudiéndose el abrigo mojado, Margaret notó que un sobre había sido deslizado bajo su puerta. Dentro, había un solo recorte de periódico, amarillento por el tiempo. El titular decía: el concejal electo Davidson promete nueva era para los quintos de parques de Millfield. En la fotografía, un Davidson más joven estaba de pie en el parque infantil, cortando una cinta, rodeado de niños y padres sonrientes. La fecha en el recorte era de su primera campaña, 10 años atrás. Una década de promesas que llevaron a un parque infantil que ahora estaba envuelto en cinta de precaución. En el reverso, alguien había escrito un mensaje simple: algunas promesas necesitan ser cumplidas. Margaret reconoció inmediatamente la letra de Eleanor. Si nadie escucha tu susurro, no grites. Trae un coro. Margaret trazó la letra de James en su viejo diario, las palabras resonando en la quietud de su sala de estar. Había encontrado el diario mientras buscaba fotos para mostrarle a Lily, redescubriendo la pasión de su esposo por la defensa comunitaria que casi había olvidado. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Eleanor Reed estaba en el porche sosteniendo un gran sobre. Espero que el recorte no fuera demasiado atrevido, dijo Eleanor, mientras Margaret la invitaba a entrar.
Pero después de ver lo que Davidson hizo con sus esfuerzos de limpieza, pensé que deberías saber que esta no es la primera vez. Dentro del sobre había copias de documentos presupuestarios, cada uno mostrando asignaciones para el parque Millfield, que de alguna manera nunca se materializaron en mejoras reales. La solicitud de libertad de información llegó más rápido de lo esperado, explicó Eleanor. Quizás alguien en la oficina del secretario municipal simpatiza con nuestra causa. Margaret extendió los papeles sobre su mesa de café. Esto muestra un patrón que se remonta a años. Sí, pero las pruebas no significan nada sin acción, respondió Eleanor. Ahí es donde siempre me he quedado corta, presentando quejas, recopilando evidencia, pero nunca dando el siguiente paso. Las dos mujeres fueron interrumpidas por otro golpe. Frank y Robert estaban afuera, acompañados por varias caras del día de limpieza. La noticia sobre el cierre del parque infantil se está difundiendo, explicó Robert, mientras el grupo se apretujaba en la pequeña sala de estar de Margaret. La gente está haciendo preguntas. Y estamos cansados de ser ignorados, añadió Carlos, el adolescente que les había ayudado. Mis pequeños primos siguen preguntando cuándo pueden jugar allí de nuevo. Margaret miró los rostros determinados que la rodeaban. Las palabras de James resonaron en su mente. Trae un coro. ¿Qué tal si dejamos de intentar susurrar a través de canales oficiales?, sugirió Margaret. ¿Qué tal si nos aseguramos de que todos en Millfield sepan lo que está sucediendo? Ese sábado, en lugar de otro intento de limpieza, organizaron un play-in en el 150 parque infantil cerrado. Familias se reunieron fuera de la cinta de precaución, niños sosteniendo carteles dibujados a mano que decían, «Solo queremos jugar» y «Arreglen nuestro parque». Los padres compartieron historias de lesiones en equipos rotos. Los ancianos describieron cómo el parque había sido una vez el corazón de la comunidad. Robert trajo sus viejos contactos periodísticos, quienes parecieron intrigados por la imagen visual de niños excluidos de su propio parque infantil. Los compañeros veteranos de Frank se mantuvieron en posición de firmes cerca, un recordatorio silencioso de por lo que habían luchado para proteger. Y Margaret, sorprendiéndose a sí misma, encontró el coraje para hablar a la pequeña multitud que se había reunido. Esto no se trata solo de columpios y toboganes, dijo, su voz haciéndose más fuerte con cada palabra. Se trata de promesas hechas a nuestros niños, de comunidades siendo tratadas por igual, de recordar que los espacios públicos pertenecen a todos nosotros. Mientras hablaba, notó a Lily observándola con ojos muy abiertos, Sara de pie tensamente cerca. Cuando sus miradas se encontraron, Sara dio un pequeño asentimiento. No exactamente aprobación, sino reconocimiento del inesperado coraje de su madre. Nadie de la ciudad vino a sacarlos del perímetro del parque infantil, pero mientras la reunión se dispersaba, Margaret notó un vehículo municipal estacionado discretamente más abajo en la calle, alguien dentro tomando fotografías. La batalla por el parque infantil de Millfield acababa de hacerse muy pública. Abuela, tienes que hacer clic en el botón azul primero, luego escribir tu mensaje, explicaba Lily pacientemente, sus pequeñas manos guiando las de Margaret a través del territorio desconocido de las redes sociales. La sala de estar de Margaret se había convertido en el centro de comando para lo que Robert llamaba en broma Operación Parque Infantil. Eleanor y Frank estaban sentados cerca, observando la improvisada lección de tecnología con diversión. Ahora necesitamos subir las fotos, continuó Lily, navegando expertamente por la pantalla. ¿Ves? Fácil. Margaret se maravilló de lo natural que esto era para su nieta de 7 años. Lo que había comenzado como Margaret preguntando a Lily sobre esas cosas de Internet que usan los niños, había evolucionado a la creación de la página Salvemos el Parque Infantil de Millfield,
con Lily como asesora técnica no oficial. «Ya está», anunció Lily triunfalmente cuando las primeras fotos aparecieron en línea, imágenes del parque cerrado yuxtapuestas con fotos de parques bien mantenidos en vecindarios más ricos. «Ahora todos pueden ver. Gracias». «Cariño», dijo Margaret, abrazando a su nieta. «Eres una maestra mucho mejor de lo que yo nunca fui». Sonó el timbre, y Eleanor fue a responder. Regresó con una joven mujer asiática que Margaret nunca había visto antes. «Esta es Diana Chen», presentó Eleanor. «Trabaja en el departamento de parques y recreación de la ciudad». Diana miró nerviosamente hacia la puerta, como si comprobara si la habían seguido. «No puedo quedarme mucho tiempo», dijo, su voz apenas por encima de un susurro. «Pero vi su página de redes sociales y hay cosas que deberían saber». Colocó una carpeta manila sobre la mesa de café. «Estos son los horarios internos de mantenimiento para todos los parques de la ciudad. Notan cómo Millfield está en la lista pero nunca recibe servicio real. Y estas son las asignaciones presupuestarias reales, no solo para 2019, sino para cada año desde entonces». Margaret examinó los documentos con creciente indignación. «Han estado desviando sistemáticamente fondos de nuestro vecindario. Y de otros similares», confirmó Diana. «Áreas de bajos ingresos en toda la ciudad han tenido sus presupuestos para parques reasignados a proyectos en distritos con valores de propiedad más altos y mayores donaciones de campaña». «¿Por qué nos muestras esto?», preguntó Frank, su expresión cautelosa. Diana enderezó los hombros. «Mis abuelos vivían en un vecindario como este. Me enseñaron que permanecer en silencio cuando ves algo malo te convierte en parte del problema». Se dirigió hacia la puerta. «Debería irme antes de que noten mi ausencia, pero revisen el calendario de mantenimiento para el próximo mes. Millfield ya ni siquiera aparece». Después de que Diana se fue, el grupo se sentó en un silencio atónito hasta que la voz de Lily lo rompió. «Abuela, la gente ya está comentando en nuestra página». La respuesta crecía minuto a minuto. Padres compartiendo historias similares de otros vecindarios, antiguos residentes de Millfield expresando indignación, ofertas de ayuda y donaciones. Entonces Sara llamó, su voz tensa por la preocupación. «Mamá, ¿sabes que tu cara está por todas las redes sociales? Mi supervisor acaba de mencionarlo. Dijo que debería decirle a mi madre que tenga cuidado con crear problemas». Margaret sintió un escalofrío. «¿Estás en problemas en el trabajo?» «Solo... Ten cuidado, mamá. Davidson tiene amigos en todas partes». Sara hizo una pausa. «Pero ese parque infantil se ve terrible en esas fotos. Nunca me di cuenta de lo mal que estaba en comparación con Oak Ridge Hills». Después de colgar, Margaret notó una notificación en la página de redes sociales. Alguien había compartido un video de niños intentando jugar en el cerrado parque infantil de Millfield, navegando alrededor de la cinta de precaución y equipos rotos. El contraste con los relucientes parques infantiles al otro lado de la ciudad era marcado y desgarrador. El video se estaba difundiendo rápidamente más allá de Millfield, incluso más allá de su ciudad. «Creo», dijo Robert lentamente, observando cómo aumentaba el contador de visualizaciones, «que acabamos de encontrar nuestra voz». El centro comunitario de Millfield bullía de energía nerviosa mientras el doble del número habitual de residentes se apretujaba en la reunión mensual del vecindario. Margaret se sentó entre Frank y Robert, consciente de los susurros y miradas en su dirección. Su campaña en redes sociales había explotado más allá de las expectativas de cualquiera. Las estaciones de noticias locales habían recogido la historia, y las fotos comparativas de los parques infantiles habían sido compartidas miles de veces. Eleanor llamó al orden de la reunión, su voz firme a pesar de la tensión en la sala. «Antes de comenzar, debo informar a todos que el concejal Davidson ha solicitado tiempo para abordar las recientes
Preocupaciones sobre nuestro parque infantil. Como si fuera una señal, Davidson entró a zancadas por la puerta, flanqueado por 2 asistentes. Su sonrisa de campaña estaba firmemente en su lugar, pero Margaret notó la tensión alrededor de sus ojos. «Buenas noches, Millfield», comenzó suavemente. «Entiendo que ha habido cierta confusión sobre el cierre del parque infantil. Quiero asegurarles que es temporal, puramente para evaluaciones de seguridad». «Era más seguro después de que lo arreglamos», gritó una voz desde atrás. Carlos, el adolescente que había ayudado con la limpieza. La sonrisa de Davidson no vaciló. «Las modificaciones no autorizadas a propiedad de la ciudad, por muy bien intencionadas que sean, requieren evaluación profesional, pero no es por eso que estoy aquí». Su mirada recorrió la sala. «Me preocupa la desinformación que están difundiendo ciertos agitadores políticos». Sus ojos se posaron directamente en Margaret, Robert y Frank. Las reasignaciones presupuestarias que se cuestionan en línea fueron todas debidamente aprobadas a través de canales oficiales. La sugerencia de que ciertos vecindarios están siendo descuidados es divisiva y perjudicial para las relaciones comunitarias. Margaret sintió que su rostro se sonrojaba de indignación, pero antes de que pudiera responder, un anciano se levantó temblorosamente. «Mi nieto se rompió el brazo en ese tobogán oxidado el verano pasado», dijo, con voz temblorosa. «Me parece que el daño se hizo antes de que alguien comenzara a hacer preguntas». Murmullos de acuerdo ondularon por la multitud. La expresión de Davidson se endureció momentáneamente antes de recuperar su compostura política. «Entiendo su frustración. Por eso me complace anunciar una nueva iniciativa de evaluación para todos los parques infantiles de la ciudad, comenzando el próximo mes». «¿Otra evaluación?», interrumpió Eleanor, inusualmente brusca. «Hemos tenido evaluaciones durante años. Lo que necesitamos es acción». La reunión se deterioró a partir de ahí, con Davidson desviando preguntas sobre elementos presupuestarios específicos revelados en los documentos que Diana había proporcionado. Cuando fue confrontado sobre los fondos de 2019, citó «reasignaciones de emergencia», sin especificar qué emergencias habían desviado $50,000 de la seguridad de los niños. Después de que Davidson partió con una advertencia sobre los peligros de la desinformación en redes sociales, la sala estalló en acalorada discusión. Algunos residentes estaban energizados por la confrontación, mientras que otros expresaban miedo. «Mi hermana trabaja para la ciudad», dijo una mujer nerviosamente. «No puede permitirse estar asociada con esto. Honestamente, yo tampoco». Margaret entendía su miedo, especialmente cuando Sara llamó más tarde esa noche. «Mamá, mis horas extras fueron repentinamente reajustadas hoy», dijo Sara, con voz tensa. «Mi supervisor mencionó algo sobre restricciones presupuestarias, justo después de comentar sobre tu campaña en redes sociales. ¿Te están atacando por mi culpa?» Margaret se sintió mal. «Podría ser coincidencia», dijo Sara, sin sonar convencida. «Pero mamá, necesitamos esos ingresos para los medicamentos de Lily». Después de colgar, Margaret caminó sola hasta el parque infantil en el anochecer. La cinta de precaución ondeaba con la brisa nocturna, barreras amarillas rodeando el espacio donde los niños deberían estar jugando. Se sentó en un banco roto fuera del área acordonada, cuestionándolo todo. ¿Estaba haciendo lo correcto al seguir presionando? ¿Estaba poniendo en riesgo el trabajo de Sara? ¿Es esto lo que James habría hecho? Mientras caía la oscuridad por completo, Margaret permaneció sola con sus dudas, el peso de la responsabilidad presionando como la noche misma. La caja de cartón había estado guardada en el armario de Margaret desde la mudanza. Los últimos artículos personales de James que aún no había encontrado el valor para clasificar. Ahora, buscando sus viejos álbumes de fotos para mostrarle a Lily,
Margaret finalmente la abrió. Dentro, debajo de cartas y recuerdos cuidadosamente doblados, descubrió un portafolio de cuero que nunca había visto antes. La etiqueta decía simplemente, Proyecto Millfield. Sus manos temblaron mientras lo abría. Dentro había recortes de periódico, cartas y notas detalladas en la precisa caligrafía de James, todo sobre los espacios comunitarios de Millfield. Un documento en particular llamó su atención, una petición contra una empresa de desarrollo llamada Davidson Enterprises, que había intentado comprar terrenos de parques en su antiguo vecindario para uso comercial. La firma al pie del membrete de la empresa la golpeó como un golpe físico. James Davidson, el mismo hombre que ahora servía como su concejal. Estabas luchando contra él incluso. Entonces, susurró Margaret a la memoria de James. Por eso te interesaba el parque infantil de Millfield. Un golpe en su puerta la sobresaltó. Frank estaba afuera, con Robert y Diana Chen detrás de él. Encontramos algo, dijo Diana urgentemente. Y creo que necesitamos actuar rápidamente. La Bionicep, sala comunitaria del edificio de apartamentos de Eleanor, se convirtió en su sala de guerra. Mapas de la ciudad cubrían una pared, con marcadores rojos destacando parques infantiles descuidados en vecindarios de bajos ingresos. Los documentos financieros que Diana había proporcionado estaban esparcidos por la mesa, revelando un patrón de fondos desviados que se remontaba a años. Davidson no solo está descuidando estas áreas, explicó Robert, conectando hilos entre documentos. Está redirigiendo sistemáticamente fondos a proyectos de desarrollo de los que su empresa privada se beneficia. Margaret colocó el portafolio de James en el centro de la mesa, y lo ha estado haciendo durante décadas. Su evidencia era convincente, pero presentarla efectivamente en la reunión del Consejo Municipal de mañana sería un desafío. Sara llegó inesperadamente, su rostro demacrado pero determinado. La maestra de Lily me mostró su ensayo sobre por qué los parques infantiles son importantes, dijo en voz baja. No puedo enseñarle a permanecer en silencio cuando las cosas están mal. Respiró profundamente. Hablaré mañana. Mientras finalizaban su presentación hasta altas horas de la noche, Margaret sintió la presencia de James guiándolos hacia algo que se había vuelto mucho más grande que un solo parque infantil. La imponente cámara del ayuntamiento quedó en silencio cuando Margaret se acercó al podio. Los miembros del consejo estaban sentados en posición elevada detrás de su impresionante escritorio, con el concejal Davidson en el centro, revisando su reloj con impaciencia. «Tiene 3 minutos», anunció el secretario mecánicamente. Margaret colocó sus notas cuidadosamente preparadas frente a ella. Luego miró a los rostros que la observaban, vecinos de Millfield, padres, ancianos y niños, incluida Lily, quien le dio un pulgar arriba desde el regazo de Sara. «Vine a hablar sobre un parque infantil», comenzó Margaret, su voz más firme de lo que se sentía. «Pero descubrí que esto no se trata de columpios rotos o toboganes oxidados. Se trata de promesas rotas y ética oxidada». La sala se tensó mientras ella presentaba metódicamente su evidencia. Fotos comparativas, discrepancias presupuestarias, el patrón de negligencia en ciertos vecindarios mientras otros florecían. Sara habló sobre los costos de atención médica relacionados con lesiones prevenibles en el parque infantil. Robert delineó el rastro financiero. Davidson intentó interrumpirlos, citando límites de tiempo, cuando Diana Chen se levantó de su asiento. Como analista senior de presupuesto para parques y recreación, anunció con voz temblorosa pero clara, «Estoy legalmente obligada a formar sobre la malversación de fondos públicos». Colocó una carpeta gruesa sobre la mesa del consejo. «Aquí está la prueba documentada de la desviación sistemática de fondos de mantenimiento, desde proyectos designados hacia desarrollos privados conectados con la empresa del concejal Davidson». La cámara estalló.
El sol matutino proyectaba rayos dorados sobre el parque Millfield, tal como lo había hecho en aquel fatídico domingo 6 semanas antes. Margaret ajustó su Rebeca mientras caminaba junto a Lily hacia el parque infantil. ¿Crees que realmente lo arreglarán, abuela?, preguntó Lily, saltando a su lado. Ya han empezado, respondió Margaret, señalando los camiones municipales estacionados cerca. Trabajadores con chalecos brillantes estaban quitando la cinta de precaución, mientras otros medían áreas para nuevos equipos. Frank ya estaba allí, supervisando con precisión militar. Asegurándome de que lo hagan bien esta vez, explicó con una rara sonrisa. Una reportera local se acercó a Margaret, micrófono en mano. Señora Wilson, la gente está llamando a esto el modelo Millfield. Ciudadanos comunes exigiendo responsabilidad a los funcionarios. Comunidades en toda la ciudad. Están organizando esfuerzos similares. ¿Algún comentario? Antes de que Margaret pudiera responder, el penetrante grito de Lily cortó la calma matutina. Exactamente como lo había hecho aquel primer domingo. Todos se quedaron inmóviles, sus cabezas girando hacia la caja de arena donde Lily estaba, señalando, su rostro pálido por el shock. El silencio que siguió duró solo un segundo, pero para Margaret se extendió eternamente mientras la historia parecía repetirse. Una serpiente. Hay una serpiente en la caja de arena. La voz de Lily rompió el silencio congelado. Margaret corrió hacia adelante, tal como lo había hecho aquel primer domingo por la mañana que ahora parecía tan lejano. Los trabajadores municipales dejaron caer sus herramientas, y Frank se movió con sorprendente velocidad para su edad. En la caja de arena yacía una pequeña serpiente de jardín, su forma inofensiva, enroscada sobre la arena recién entregada. Frank la recogió cuidadosamente con una pala. «Es solo una serpiente de jardín», explicó a los niños que se reunían, que habían pasado del miedo a la fascinación. Completamente inofensiva, probablemente buscando un lugar cálido al sol, mientras los paramédicos que habían llegado rápidamente confirmaban que Lily estaba bien. Margaret experimentó un poderoso sentido de déjà vu. La escena reflejaba aquella primera mañana, pero con una diferencia crucial. Esta vez, entendían lo que realmente había estado sucediendo en Millfield. El capitán de los paramédicos, revisando el pulso de Lily como precaución, habló en voz baja a los padres reunidos. Recibimos menos llamadas de vecindarios con espacios públicos bien mantenidos. Donde hay sobrecrecimiento y negligencia, hay escondites para criaturas y peligros para los niños. Durante las siguientes semanas, Margaret observó cómo continuaba la transformación del parque infantil. Nuevos equipos reemplazaron las piezas rotas. Pintura fresca iluminó superficies descoloridas. Un drenaje adecuado previno los charcos que habían plagado el área durante años. Diana Chen, ahora dirigiendo un nuevo comité de supervisión para el mantenimiento equitativo de parques, visitaba regularmente con su portapapeles en mano. Millfield es nuestro modelo ahora, le explicó a Margaret. Recursos iguales para todos los vecindarios, con informes transparentes. La historia de la malversación de fondos de 1900. Davidson se había extendido más allá de su ciudad, desencadenando investigaciones similares en otros municipios. El concejal mismo había renunciado, enfrentando múltiples violaciones éticas. El día de la reapertura oficial del parque infantil, la comunidad se reunió para una ceremonia simple. Eleanor, como presidenta de la Asociación de Vecinos, develó una modesta placa, mantenido con orgullo por la comunidad de Millfield. Mientras los niños invadían los nuevos equipos, sus risas llenando el aire, Sarah apretó la mano de su madre. «A papá le habría encantado esto», dijo suavemente. Margaret observó a Lily trepando confiadamente por el nuevo juego de escalada, sin tener que navegar alrededor de partes rotas o peligros. Cerca, Frank estaba mostrando a un grupo de niños la forma correcta de usar los nuevos columpios, su habitual expresión severa suavizada por el entusiasmo de
ellos. De pie ante la placa, Margaret pasó sus dedos sobre las letras en relieve, pensando en el viaje que los había traído hasta aquí, desde una abuela asustada llamando al 911 por una serpiente de jardín hasta una comunidad encontrando su voz. No fue la serpiente la que nos asustó, murmuró para sí misma. Fue la negligencia que había estado escondida a plena vista todo el tiempo. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre el revitalizado parque infantil, lleno de sonidos de niños jugando, Margaret sintió una suave brisa que parecía llevar la voz de James. Encontraste tu lugar, Maggie. Encontraste tu voz. Y en ese momento Margaret supo que la verdadera transformación no había sido solo en los equipos del parque infantil o en los espacios públicos de la comunidad. Había sido en ellos mismos, en su descubrimiento de que incluso las voces más pequeñas, cuando se unen, pueden crear un cambio significativo. La serpiente de jardín, liberada hace tiempo en el jardín comunitario cercano, había revelado inadvertidamente algo mucho más importante que ella misma, que cuidar nuestros espacios compartidos significa cuidarnos unos a otros, y que algunas promesas valen la pena luchar por mantenerlas.